Bienvenidos a Harvard Business School. La Escuela de Negocios de Harvard ha sido clave para la educación sobre negocios y gestión a nivel mundial. Acá se creó el primer programa de MBA y también la metodología de casos. Ambos han sido adoptados por diversas escuelas y universidades a nivel mundial. Mi nombre es Sebastián Cisterna y acabo de terminar un MBA en esta Escuela de Negocios. Y hoy día seré su guía en un tour por el campus. El tour lo comenzamos aquí, en la biblioteca principal de la Escuela de Negocios, llamada Baker Library. Esta biblioteca fue nombrada después de la donación que hizo George Baker, una de las personas más millonarias de su época. Esta campana es una réplica de la que estaba antes acá arriba, en la torre de la biblioteca. Este sector es conocido como la playa, puesto que antes toda esta parte llegaba directamente al río. Sin embargo, ahora el acceso está cortado por la carretera. A diferencia del programa de pregrado, no es obligatorio vivir en la universidad. Sin embargo, mucha gente lo hace. Una de las variadas opciones que hay es estas que están acá atrás, que son los dormitorios. Los dormitorios están diseñados para una sola persona y en general tienen varios espacios compartidos. Te dejaré en la descripción un link a un video que hizo mi amiga Rafa con un tour en los dorms de esta universidad. Más adelante hablaremos de otras opciones que hay para vivir en el campus. Este edificio de acá atrás es Morgan Hall, donde varios profesores tienen sus oficinas. Este edificio es Chad Hall, el edificio que contiene las instalaciones deportivas de la Escuela de Negocios. Adentro hay una cancha de básquetbol, un gimnasio full equipado e incluso una pista para correr. El gimnasio es muy bueno, aunque parece que me faltó un poco ocuparlo. Y acá en el exterior hay canchas de tenis que los estudiantes y otros afiliados pueden utilizar. Esta es la capilla de la generación de 1959. Es un lugar bastante único donde los estudiantes pueden celebrar ceremonias religiosas y venir a meditar. Voy a hacer un video más en profundidad de este lugar tan especial, así que para recibir notificaciones de cuándo ese video va a salir, suscríbete a este canal y también dale like a este video. Acá es donde estaba originalmente el letrero que vimos en la otra parte del campus. Y como pueden ver, ahora están haciendo una construcción, así que es posible que cuando ustedes vengan, el letrero esté a este lado. Este es Aldrich Hall, el edificio principal de clases. Durante el primer año, los estudiantes son divididos en secciones y a mí me tocó la sección A. En la sección A siempre le dan esta sala, la Aldrich 107, que es la que está acá al fondo. Y acá es donde yo tuve mi primer año de clase. Durante ese primer año, los estudiantes permanecen en la sala y los profesores van viniendo. En cambio, el segundo año, donde los estudiantes pasamos a tener electivos, nosotros somos los que vamos cambiando de sala en sala. Estamos ahora en una sala de clase. El primer detalle que les quiero mostrar es que hay unas botoneras acá. Estas botoneras uno puede votar por opciones que dejan los profesores durante la discusión de clase y esas se ven reflejadas después en una... Acá, en esta parte, el profesor baja un telón y te muestra los resultados de la encuesta. También pueden ver acá que están los pizarrones y los pizarrones son bastante movibles. Pero si ustedes no tienen tanta fuerza o en una de esas tienen algún problema físico, también acá, abajito, hay unos botones para ir moviendo cada uno de estas pantallas. Entonces, por ejemplo, vamos a ver. Vamos a bajarlo. Eso mismo lo pueden hacer con todos los pizarrones que hay. El profesor, además, siempre está por este costado, se va moviendo por la sala, como me voy a mover yo ahora. Y de repente hay algunos profesores que son más dinámicos y esos profesores como, por ejemplo, van y y empiezan a tener la discusión. Los estudiantes, cada uno están puestos en esta sala y cada uno tiene su nombre acá al frente. Entonces, por ejemplo, yo estaba, por ejemplo, creo que en algunos semestres por aquí, entonces decía Sebastián, yo tenía que participar en ese momento, yo también me podía ofrecer voluntariamente levantando la mano, que era la manera más común de participar. El profesor también tiene estas pantallas que están acá al frente y estas pantallas que están acá y allá, puesto que este cuarto
fue acomodado para el periodo de la pandemia. Y así los estudiantes podían participar cuando estuvieran enfermos en casa y también podían conectarse con sus compañeros acá. El audio era súper bueno. De hecho, yo podía estar acá y estas cámaras, acá hay unas cámaras acá al fondo, también allá hay otra cámara. Y acá al costado también hay otra cámara. Esas 3 cámaras son operadas con inteligencia artificial. No hay alguien que las esté manipulando. Entonces, por ejemplo, si un estudiante estaba participando acá, la cámara de allá sentía el ruido y enfocaba al estudiante, y yo cuando estaba en la casa podía verlo sin ningún problema. También al profesor, en estas pantallas de acá, les aparecían los que estaban conectados en Zoom. Les daba prioridad en la pantalla a aquellos que tenían levantada la mano. Entonces les aparecía acá y les aparecía allá. Cosa que si el profesor estaba haciendo lo que les acabo de mostrar antes, que se subía rápidamente acá y empezaba a participar, él pudiera ir acá y no tuviera que devolverse acá para poder obtener la información de quién quería participar. Otros 2 detalles que les quiero compartir. Primero, estos cuadros que están acá son especialmente diseñados para aislar el ruido. Entonces, obviamente no les puedo mostrar esto en un video, pero si uno se acerca mucho acá, el audio no se siente, no hay rebote. Entonces, eso permite de que yo pueda escuchar muy bien a los compañeros que están en estas partes superiores de la sala y así también a los que están acá abajo, independiente de donde yo esté situado. Está muy bien diseñada en términos de ruido. Y un segundo detalle que les quería mostrar es que estos pizarrones de acá atrás operan aún con tiza. Entonces, aún se siguen ocupando las tizas que eran tan clásicas en muchos años anteriores. Y hay varios colores. Acá hay un amarillo, acá está el blanco, pero también hay otros profesores que traían otros colores y eso les permitía graficar mejor lo que querían explicar. En general, el diseño de este salón de clases permite la participación de manera muy dinámica, dado que uno puede escuchar bien a los compañeros, puede ser visto por los otros compañeros desde todos lados, puede participar si está enfermo en casa, entre otras cosas que permite el dinamismo que esta universidad ocupa a través de la metodología de caso. Este edificio es el Spangler Center. En este edificio es donde ocurre la vida social de HBS, porque todos lo ubican y además lugares preciosos. Hay muchos lugares por donde uno se puede sentar, hay una cafetería para este sector y también hay un comedor que lamentablemente no les puedo mostrar ahora porque a esta época del año está cerrada, pero si se dan cuenta este lugar está diseñado como para que uno tenga pequeños cafés con otras personas o otras conversaciones. Ahora llegamos al subterráneo. Esta parte del edificio es mucho más funcional que es social, puesto que tiene una tienda de regalos que vamos a ver ahora en unas imágenes ahora, una tienda de correos y varias salas de estudio que uno puede reservar para estudiar solo o con unos compañeros. Y ahora estamos en el segundo piso del edificio, en el cual hay más salas de estudios y también oficinas de personal administrativo. Este de acá es el auditorio Clarman Hall. Tiene más de 1000 asientos y es generalmente ocupado para las inauguraciones del año académico, el cierre, conferencias y algunas ceremonias importantes y de gran tamaño. Es el edificio más nuevo de la escuela y fue inaugurado en 2018. Estos departamentos de acá atrás son departamentos residenciales. Acá viven personas que generalmente tienen familias o que les gusta vivir en un departamento más grande por sí solos. Tienen terraza, más de alguna habitación y también tienen acceso a servicios que hay acá cercanos como guarderías para los hijos. También hay otro edificio a este costado que se llama OWA, One Western Avenue, que también cumple el mismo fin, pero es un poco menos moderno que estos que están acá atrás. Vivir en estas residencias puede ser bien costoso. Es más o menos entre $2.800 a $3.000 un dormitorio y un baño. Aún así, es más barato que vivir fuera del campus, puesto que acá Harvard te subsidia al incluir todos los gastos en esa tarifa, mientras que afuera, pagando más o menos lo mismo, tendrás que también pagar la calefacción, la electricidad y otros gastos adicionales. Este sector de acá es el sector de educación ejecutiva. Los edificios de acá se llaman Tata y este de acá es Chao. Si haces un programa de educación ejecutiva con un componente presencial, te tocará venir a esta parte del campus. Y muchas veces también te tocará hospedarte en los edificios de acá atrás, porque es ahí donde tienen la hotelería para estos programas. Espero que les haya gustado este tour por el campus y que se animen eventualmente a venir si es que algún día pasan por Boston. Si es que quieren postular a un programa como este, abajo les dejo un link con las horas de consultoría que ofrezco para ayudarte
clave en tu admisión a HBS y otros programas de MBA. Espero que se suscriban para que puedan recibir la notificación del siguiente video y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta la próxima!